Y estamos en comunicación con Clelia Volonteri. Le vamos a dar la bienvenida. Ella es psicóloga, profesora de filosofía en la UBA, poeta, cuentista, y es también directora del grupo teatral Voces Lorquianas de Buenos Aires, un grupo destinado a difundir la vida y la obra de Federico García Lorca y a otros poetas con compromiso social. Clelia, ¿cómo estás? Bueno, les contamos que está cerca acá nomás, está en la Laguna de Lobos. Estoy muy contenta porque Lobos es preciosa. Estoy a una cuadra de la laguna disfrutando del paisaje y además conociendo gente muy linda de la poesía de Lobos. Qué bueno. Así que hermoso compartir con ustedes. Qué bueno que pudiste acercarte. Sí, ayer estuvimos compartiendo a la tarde con Clelia y conociendo un poquito también de su obra. Tengo en sus manos Voz con Voz, Caleidoscopio Urbano, uno de los libros que hizo con Rafael Di Maio. Pero me gustaría charlar con vos sobre todo sobre esta pasión por el gran García Lorca. ¿Cómo surge? ¿Cómo llega a tu vida? ¿Qué significa para vos? Contanos un poco. Bueno, a mi vida llega desde mi infancia temprana, porque mis padres, que eran socialistas, si bien no descendían de republicanos españoles, estaban muy comprometidos con la causa de la República Española. Vivieron con mucho dolor el genocidio del pueblo español, que se suele llamar Guerra Civil Española, pero en realidad fue un genocidio del pueblo, de los estudiantes, de los maestros de la República. Entonces escuché hablar desde siempre, y en esa charla se mencionaba a García Lorca como un poeta republicano que había sido asesinado un mes después del golpe de Estado. Y además las cosas de la vida incidieron para que se mudaran cerca de mi casa una viuda y un republicano represaliado en el golpe de Estado. Se mudó con sus hijos, y uno de los hijos, que era adolescente, venía, nos hablaba de esto, y bueno, Lorca fue como parte de la familia desde siempre. En mi casa se leía mucho el romancero gitano. Después, con los años, Romina, yo fui metiéndome mucho en su obra, con mucho interés, hasta dedicarme a la investigación de la obra lorquiana. Sí. Y también por esos cruces de la vida en el colegio secundario, en el último año del liceo, fuimos compañeras con la hija de Rafael Alberti, con Aitana, que había nacido en la Argentina, a la que yo bombardeaba con preguntas sobre Federico para que le preguntara al padre y me contaran. Así que bueno, tuve la gracia de cruzarme siempre con gente allegada a Lorca, a tal punto que nuestro grupo músico-teatral, Voces Lorquianas de Buenos Aires, solemos decir: Dios nos cría y Lorca nos reúne. Hay pasión, ¿no? Los que eligen a Lorca como poeta por su referencia, ¿no?, al compromiso social, a lo injusto que fue su muerte, ¿no? A que todavía no conocemos dónde está su cuerpo, qué pasó con él, tantas injusticias alrededor de un hombre que dejó tanto, ¿no? Tanto en España como en Latinoamérica. Romina, y que vivió solamente 38 años, porque lo mataron 2 meses después de que él cumpliera solo 38 años de vida. Muy joven, sí. Pensemos que en 20 años escribió toda la obra maravillosa que conocemos, la más pública, la trilogía rural, Yerma, Bodas de Sangre, La Casa Bernardo Alba, pero además infinidad de poemas, de ensayos, de escritos. Hay material muy interesante de su adolescencia, que es poco conocido, donde primaban en él las inquietudes espirituales y metafísicas. Y también un alineamiento con Jesucristo que nunca abandonó, porque él era republicano, revolucionario, pero también profundamente cristiano. A tal punto que algunos biógrafos dicen que en los días de hoy hubiese estado con los grupos de teología de la liberación, que son en la Iglesia Católica Latinoamericana. Claro, los curas del tercer mundo. Exactamente. Así que, ya te digo, poco a poco fui metiéndome en su obra, leyendo todo,
Mi cariño Federico es tal que yo tengo 3 hijos y el varón se llama Federico. Mira. Y te cuento que no soy la única, conozco 5 mujeres argentinas más que le han puesto Federico por Lorca, porque acá se lo ama muchísimo. Y él vivió 6 meses en Buenos Aires. Eso te iba a decir. Las personas que lo aman tanto fue porque también en su momento lo conocieron cuando estuvo visitando Argentina, ¿no? Exactamente, yo tuve la suerte de conocer gente que lo conoció. Claro. Un escritor y una actriz, una señora mayor, madre de una compañera mía, que lo habían conocido personalmente. Cuando fui a España, hice la ruta lorquiana y viendo mi cariño al poeta, el guía de la Huerta de San Vicente me dio una tarjeta para que la presentara en Madrid, y la hermana menor, Isabel García Lorca, me dio una entrevista en su casa, que fue muy emocionante. Ella murió hace un tiempito, ¿no? Y en Buenos Aires, quizás sepas que Argentina, junto con Chile, México y Uruguay, recibieron muchísimos exiliados de España. Sí. Pablo Neruda trajo un barco entero con españoles que se los llevaron a Chile, y cuando pararon en Buenos Aires algunos se quedaron acá, por ejemplo los Rafael Alberti, María Teresa León, su esposa. Aitana nació acá, por eso es argentina, y también quedó una actriz de La Barraca. La Barraca era el teatro universitario ambulante de Lorca, que tenía una función primordialmente social, porque él consideraba el teatro como algo muy importante, como acción social. Decía que había que llevar la cultura a los pueblos. Bueno, en Buenos Aires vivió una señora que actuó en La Barraca, María Carmen García Antón, que tuve la suerte de conocer y estar con ella en varias oportunidades, y nos contó directamente cómo era Federico como persona, como director teatral. Le invitamos a Moreno a dar una charla que fue un éxito, y recuerdo que al final de la charla ella dijo: yo lo que les puedo decir de Federico que era la persona más buena que conocí en mi vida. Qué gran concepto, ¿no? Que lo recuerden así, que lo tengan así presente, Sí. como buena persona, más allá de lo excelente como su poética y lo militante, porque todas las aristas que tiene García Lorca. Claro, y en Latinoamérica y especialmente Argentina, México, Uruguay fueron los guardianes de la obra de Lorca, porque en España estuvo prohibido durante décadas. Sí, más de 40 años, ¿no? Que estuvo prohibido. Claro, los 40 años del franquismo. Claro. Incluso la casa de Bernarda Alba, el manuscrito, lo salvó la familia guardándolo en granero, metido ahí en medio de las cosas de la granja, y otras obras no se perdieron porque él regalaba mucho a los amigos. Así se recobró Poeta en Nueva York, se recobró la obra de teatro El Público, que es una obra maravillosa, de lo que se llamó el teatro imposible de Lorca. Él lo decía que era imposible porque decía que el público de 1920, 1930 no estaba preparado para entender estas obras, y ahora se están representando ya masivamente. Claro, eso es muy importante, ¿no? Que se hayan tomado las obras y representado en infinitos teatros, desde los más amateurs hasta los más profesionales, han representado sus obras. Mira, Romina, desde que yo tengo memoria, siempre, y cuando digo siempre, en Buenos Aires se representa una obra de Lorca o 2, obras sobre él, recitales poéticos, recitales musicales. Es decir, a tal punto que con mi grupo hicimos una performance que la llamamos Federico Presencia Viva. Mira. Porque fue un fenómeno muy extraño, muy argentino, que nosotros tenemos estas pasiones fuertes por nuestros artistas. Él vino por 10 días, llegó el 13 de octubre de 1933, iba a pasar 10, 15 días acá para acompañar el éxito de Bodas de Sangre. Terminó quedándose 6 meses. Mira. Porque
Él escribe a sus padres en una carta: en Buenos Aires soy famoso como un torero, cosa que no estaba acostumbrado. Y entro a un lugar y todos se paran y me aplauden. Qué lindo, ¿no? ¿no? Otra frase muy linda que dice: en América un poeta es un príncipe. Qué increíble. Y tiene palabras muy elogiosas al público argentino, porque dice: el público argentino es un público inteligente que acepta el desafío. Si uno presenta una obra y le cuesta entenderla, no lo abuchea como pasa en España, sino que se esfuerzan por comprender. Tal cual. Y a modo de ejemplo, Romina, en Bodas de Sangre, que es una obra muy conocida, hay una escena que es la escena del bosque, cuando se escapa la novia con el primo y con el primer novio, lo sigue la muerte, que está disfrazado de mendiga, y la luna, que es de un alto valor lírico y poético. En España los críticos le sugirieron que lo sacara esa escena porque les parecía que no respondía a la dramaturgia. Y en Buenos Aires las funciones se interrumpían por el aplauso del público que quería un bis de la escena. Wow. Así que bueno, fue un enamoramiento mutuo que empezó en octubre de 1933 y no terminó nunca. Así que cuando se supo de su asesinato, que fue 2 años después de que él volviera a España, acá fue un revuelo tremendo y se preservó mucho su obra a partir de la editorial Aguilar y Losada. Seguramente conocéis o has visto alguna vez las obras completas con esta tapa de cuerina. Ayer me comentabas algo muy importante, ¿no? Que Argentina es el único que todavía reclama saber dónde están los restos de Federico, ¿no? Que claro, en Argentina España es el único país del mundo que está haciendo una querella judicial al Estado español que se llama Querella Argentina contra los crímenes del franquismo. Mira. Esto es el único país del mundo hasta el momento que ha hecho esto, y dentro de los represaliados por los que se reclama está García Lorca. ¿Eso desde el Estado-Nación, desde el gobierno vendría a ser o de manera particular? La querella argentina está organizada por una agrupación, te digo de memoria el nombre, que se llama algo así como Asociación de Memoria Histórica contra los Crímenes de Lesa Humanidad. Después te mando los datos exactos. Y la fundaron descendientes de republicanos españoles reclamando por justicia para sus antepasados fusilados y que ni siquiera tenían derecho a tener sus restos. Ahora, respecto a los restos de García Lorca, que vos hacías referencia, se da una cosa muy curiosa. Federico, como otros poetas, tiene poemas premonitorios. Y él tiene un poema que está dentro del poemario Poeta Nueva York, donde describe exactamente lo que ocurrió. Dice: yo comprendí que me habían asesinado y me empezaron a buscar. Me buscaron en tal lugar, en tal otro, y nunca me encontraron. Y me siguieron buscando y nunca me encontraron. El poema termina diciendo: y el mar recordó de repente el grito de todos sus ahogados. Pero también describe en ese poema que vandalizan los restos de la gente para sacarle sus dientes de oro. Y hace unos 2 años salió una noticia estremecedora que en el barranco de Vignarlo, que fue fusilado tanta gente, habían vandalizado las fosas para robarle los dientes de oro a los esqueletos. Impresionante. Sí, la verdad que es tremendo. Tremendo. Pero no, hay muchos poetas que tienen estos poemas premonitorios y asombrosos, ¿no? Sí, esa inspiración que viene y que en realidad puede estar en el inconsciente como algún mensaje. Por eso yo tuve siempre la impresión de que no querría que se encuentre sus restos, porque este poema dice: no me encontraron, como una burla a todos los que lo están buscando. Me asesinaron, pero no me pudieron encontrar, no me van a encontrar. Después te lo mando el poema.
Claro. Puede ser. Está bueno pensarlo así, no que es el cinismo y la violencia de la dictadura que lo desapareció y no podemos saber. Exactamente. Y nosotros con el grupo de las hacía referencias con Voces Lorquianas de Buenos Aires empezamos el 18 de agosto del año 2018, que va a ser 7-8 años ya. Sí. Hicimos una performance como el recuerdo de Federico, porque el 18 de agosto es el día que lo asesinaron. Claro. Y fue una noche, ese día lo hicimos en el centro Betanzo de Buenos Aires, esas noches de invierno, Frías. un frío impresionante, un frío que no se podía creer, pensamos que no iba a venir nadie. Tuvimos lleno completo, hubo que agregar sillas. Mira. Y eso es Lorca, que convoca mucho. Y a partir de ahí se fue gestando este grupo, con gente que ha estado de manera estable, como la actriz Mirta Mato, que estuvo desde los comienzos y continuamos juntas, Rodrigo Marcos del Pont, Daniel Deibe, bueno, Patricia Alonso, que la conocéis, que también es poeta, sí. Y hemos hecho constantemente representaciones para divulgar la obra y la vida de él, y también de otros poetas que nos interesa con compromiso social, como Raúl González Muñoz, por ejemplo, como Miguel Ángel Bustos y tantos otros, porque la idea del grupo es difundir lo poético, lo teatral, pero también reivindicar siempre la memoria de estos artistas, poetas, escritores que han sido asesinados por diversas dictaduras o perseguidos. Es una manera... Alfredo Alcón, lo tomamos un poquito de Alfredo Alcón, él hacía un recital que se llamaba Los Caminos de Federico, con un gran éxito, y él decía, recitar a Lorca para mí es una forma de militancia. Mira. Entonces, desde lo cultural, dejar la palabra de Federico, ¿no? Como dice el poeta Blas de Otero, sí. La palabra, aunque todo se derrumbe, aunque mi patria se desgarre, hay algo que no me pueden reprobar, que es mi palabra. Qué importante lo que deja el poeta, ¿no? El 18 de agosto han elegido como fecha para el Día de la Insurgencia Cultural. Ahí también has participado año a año, difundiendo, apoyando lo colectivo. Eso también es muy interesante, ¿no? Cómo se logra esta comunión de los poetas a través de la palabra y del compartir, ¿no? Exactamente. Y Lorca es una figura, porque muchas veces me preguntan por qué a García Lorca y otros poetas, por supuesto que hay muchísimos que merecerían tener un grupo teatral dedicado a ellos. Pero Federico, por algo se eligió el Día de la Insurgencia Cultural y el día de su asesinato. Claro. Es como que representa simbólicamente y de forma universal la crueldad de las dictaduras, la necedad de las dictaduras que creen matar a una persona y su obra pegándole un tiro, cuando en realidad le están concediendo la inmortalidad. Aparece... Que queremos mucho, Miguel Hernández, que también lo homenajeamos todos los años para la fecha de su nacimiento, y también es un poeta que murió en la cárcel a los 31 años, y su único pecado fue estar del lado de la República Española. Claro, pues ni siquiera estaban con armas ellos. No, para nada. No. Machado, el arma era la palabra. Claro, tuvo que exiliarse y murió a poco de cruzar los Pirineos con la madre, muertos de frío, ¿viste? Sí. Murió al poco tiempo en un pueblito de Francia, lindante con España. Entonces son verdaderos mártires de la poesía. Sí. Así que ese es el sentido de lo nuestro. Y bueno, en lo personal, como me presentaste, yo soy escritora, escribo poesía fundamentalmente. El libro que mencionaste es de cuentos breves. Hay 2 cuentos sobre Malvinas. Uno de ellos lo mandé al concurso de la Biblioteca de Lobos, de la Biblioteca Héroes de Malvinas, se llama, ¿no es cierto? Sí. Y tuve una mención especial, así que siempre quería alcanzarles el libro y ahora se dio esta coincidencia de venir acá a pasar unos días y poder entregártelo.
Clelia, de la etapa de Lorca viviendo en la Argentina, esos 6 meses que dejaron tanta huella, ¿qué nos podés contar de lo que recabaste de información? Bueno, que Bodas de Sangre, que en España había tenido un éxito relativo, incluso con dramaturgos, con críticos que querían sugerirle que corte escenas que son de lo mejor. La escena del bosque la escribió escuchando cantatas de Bach en la casa, y se me volvía loco la familia de las cantatas. Acá hizo muchísimo, tuvo programas de radio, lamentablemente hasta el día de hoy no pudimos encontrar las grabaciones, porque no hay un registro de la voz de Lorca. Lo único que tenemos es a Lorca tocando el piano, porque él era músico, primariamente fue músico antes que escritor. Estuvo también en Santa Fe, en Rosario, ¿no? Estuvo en Rosario un día dejando una huella inolvidable. Viajó a la ciudad de La Plata, unas días que fue muy gracioso porque fue la universidad y todos se emperifollaron de traje, las señoras muy elegantes, porque venía el poeta y él llegó con un overol azul, era el que usaba para el teatro La Barraca. Mira. Overol, porque se vestían como con overol los estudiantes, después se ponían la ropa de la obra. Ellos hacían teatro clásico español porque Federico no quería usar la barraca para promocionar sus obras, hacía obras clásicas. Así que fue a La Plata, unos niños se hicieron una obrita, se le aplaudió mucho. En Buenos Aires vivió 6 meses en el Hotel Castelar, en Avenida de Mayo. Bodas de Sangre alcanzó creo que 170 representaciones a sala llena. Fue el delirio directamente, la consagración. Él hace referencia a Argentina y a Buenos Aires concretamente como la ciudad que lo consagró como dramaturgo. Mira, qué importante, ¿no? Cuando terminó La Casa de Bernarda Alba, que le puso el punto final exactamente 2 meses antes de que lo asesinaran, en 1936. Le dijo a su familia que esa obra él quería que se estrene en Buenos Aires. Cosa que ocurrió, la familia guardó la obra y en 1945, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, casualmente, la estrenó Margarita Xirgu en el Teatro Avenida, en Buenos Aires. Dice que había colas de cuadras para sacar entradas. Así que el estreno, como él quería, fue en Buenos Aires. Y en esos 6 meses hizo de todo. Hizo La Zapatera Prodigiosa, donde él actuaba al principio en el prólogo. Dirigió a Eva Franco en una adaptación de La Dama Boba, que él llamó La Niña Boba, porque Eva Franco era una adolescente en ese momento. Dictó conferencias, varias. A él lo trajeron una agrupación que, si no recuerdo mal, se llamaba Amantes de las Letras, y lo nombraron como embajador de las letras españolas. Mira. En los archivos de la Nación, en la Biblioteca Nacional, hay muchísimos periódicos que hablan de la estadía triunfal de él en Buenos Aires. Y en febrero de 1934 viajó a Montevideo 20 días, también con un éxito tremendo. Lola Membrives lo había mandado para que terminara de escribir Yerma, pero fue imposible porque los uruguayos también enloquecieron con él y no lo dejaban escribir. Podemos decir que de la generación del 27 fue el que más trascendió de la literatura española, de la poesía. Y es un poeta universal. Ayer yo te contaba que por esas cosas de internet conocí un diario virtual en Rusia dedicado a García Lorca, que se llama Lorca. Hice amistad con una rusa que terminó viniendo a Buenos Aires, muy lorquiana, y me trajo una edición bilingüe del Romancero Gitano, preciosa, en castellano y en ruso, y en todos lados. Y es, por lo menos hasta hace poco, he leído que es el poeta que más fue musicalizado, es decir, que sus poemas más se convirtieron en canciones. Lorca tenía algunos símbolos poéticos, ¿no? Podemos decir lo de la luna, la sangre. Claro, exactamente.
su temática fundamental era la pasión, el amor y la muerte. Y la muerte. Exactamente. Buscando la belleza. Hay algo que obviamente es subjetivo, ¿no? Él amaba la cultura de los toreros. Esa parte de la que no es lo único que no coincido. Bueno, disfrutaba eso. Sí. Era otra época. Sí, ya lo sé. Uno de sus mejores y más queridos amigos era Ignacio Sánchez Mejía. Era el amor extramatrimonial, era la argentinita, porque aparte a Lorca se le daba a la Argentina, su íntima amiga, le decían la argentinita. Mira. Que era una bailadora y que cantaba flamenco, y lo único que nos quedó de Lorca es la grabación de él tocando el piano y la argentinita cantando. Disfrutando del momento. Cuando Ignacio Sánchez Mejía muere frente a un toro que se llamaba Granadino, Lorca sufre un shock tremendo y escribe esa maravilla que se llama Llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Es maravilloso, pero que además uno lo lee ahora y parece la descripción de la vida y de la muerte de Federico. Hay unos versos que dicen: tardará mucho en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro y tan rico de aventura. Parece que estuviera hablando del mismo. Claro. Sí. Si les gusta Lorca, pueden encontrarlo en las redes. Hay una grabación fantástica de Alfredo Alcón haciendo el Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, y Julio Boca lo baila. Mira, eso se hizo en el Luna Park con mucho éxito, y yo tuve ocasión de verlo. Inolvidable. Y se encuentra en las redes. Se nota mucho la pasión que tenés por Federico, y cómo te debe haber impregnado tanto también en tu escritura, ¿no? La influencia. Me acuerdo de Eduardo Sacheri, que en El secreto de sus ojos el autor dice que hay algo que no cambia, que es la pasión. Sí. Porque yo he cambiado de trabajo, he estudiado diversas cosas, en lo afectivo he querido más de una persona, hasta cambié de club de fútbol. Mirá vos. Nunca lo pude cambiar. Mirá vos. Qué fuerte. Y además, en momentos tan difíciles como los que atraviesa el país y el mundo en general, es como que Lorca te infunde entusiasmo. Sí. Que entusiasmo no es optimismo, porque optimista es aquel que niega la realidad y dice que está todo bien, sí. aunque sea un desastre. Entusiasta es aquel que ve lo que ocurre, pero no pierde la pasión. Claro, que busca, intenta, crea. ¿Qué sé yo? Walt Whitman es entusiasta, por ejemplo. Me encanta Walt Whitman. Walt Whitman es un poeta. Cuando yo conozco a alguien depresivo, le digo: tenés que leer Walt Whitman y escuchar a Mozart. Totalmente, te hace amar la naturaleza y reconectarte. Exactamente. Con tu cuerpo, con tu ser. Y vos comentaste al principio que yo trabajo como psicóloga desde muchas décadas. Y siempre me gusta una frase de un gran psicoanalista, Donald Winnicott. Él decía: yo nunca llegué a un lugar donde antes no hubiese estado un poeta. Mirá. Es fantástico. Y en mi consultorio, mis amigos se ríen porque no tengo la foto de Freud, tengo la foto de Lorca. No está Freud, está Lorca. Está Lorca, que además es más lindo que Freud. Claro. Así que bueno, esto no es otra mirada, la mirada dulce. La mirada de Federico es dulce, transparente, genuina, ¿no? Claro. Y la de Freud más cerrada, más así, misteriosa. Y hay algo que me gusta profundamente. Si mirás en mi Facebook, es la foto de portada de Voces Lorquianas de Buenos Aires. Es una foto de Federico en Buenos Aires, que es la imagen de la felicidad. Esa foto se la sacaron en una fiesta que hizo Nora Lange, y en esa foto está Pablo Neruda haciendo el 4 para demostrar que no está borracho, y está Raúl González Tuñón agarrándolo de la mano. ¿Qué 4 personas que me están nombrando? Todos esos estaban juntos acá en Argentina. Era
yo no vi ninguna foto de Lorca con tanta alegría como esa foto en Buenos Aires. Qué lindo. Hubo 2 lugares donde él fue feliz, en Cuba y en Argentina. Mira. Y en Uruguay, no, por supuesto, también en Montevideo. Mira vos. Si vos mirás fotos de otros lugares, no tienen esa. Las fotos de Nueva York, por ejemplo, hay fotos que emanan una tristeza, porque él llegó a Nueva York justo en 1929 y presenció el crack de Wall Street. Claro, sí, en plena crisis. Claro, y ahí escribió ese poemario que para mí, a mí es el que más me gusta, que es Poeta en Nueva York, donde describe la crueldad del racismo, del sistema... Que actual se vuelve, ¿no? Totalmente. En Nueva York se refugiaba en Harlem, se iba a escuchar blues y confraternizaba mucho con los negros porque se desesperaba de ver lo que es. Vale la pena ver este poemario. Sí. Además hay textos de una conferencia que él da y explica todo eso. Dice que la muerte es distinta en Nueva York, que no tiene la dignidad que tiene en otros lugares. Qué fuerte. Que está vacía, como vacía de espíritu. Tiene cosas increíbles. ¿Tendrá algo que ver en su sensibilidad, su homosexualidad, que también fue uno de los motivos por los cuales lo juzgaron en esa España franquista? Que sea lo más relevante, porque también hay otros poetas no homosexuales como Rafael Alberti, Antonio Machado, César Vallejo, González Tuñón, que tienen una gran sensibilidad. Lo que sí tenía Federico es esta temática de lo que se puede mostrar y no se puede mostrar. Imagínate lo que era ser homosexual en 1920, cuando él era chiquito le hacían bullying en el colegio. Pero también siento que de alguna manera se identificaba con aquellos excluidos, como vos contás, de los negros o los marginados, los obreros. Él tiene una frase, en un momento dado la hermana le pregunta si es comunista y él le dice: yo soy partidario de los pobres, soy partidario de los que nada tienen y hasta la nada mismo se les quita. Mira. Y en una de las últimas entrevistas en un periódico madrileño, él dice: el día que desaparezca el hambre en la tierra va a ser la revolución espiritual más grande que conoció jamás la humanidad. Nadie se puede imaginar lo que puede significar eso. Va a ser una verdadera revolución. Y lo mira el entrevistador y le dice: ¿has visto que hablo como un socialista puro? Así que el tema de la homosexualidad estaba presente en cuanto al costo emocional que tuvo para él el tema del ocultamiento. Claro. Sí, pero la España franquista totalmente excluía y repudiaba la homosexualidad, si no era aceptado. Sí, y la prefranquista también. Claro. Ya te digo, él en la escuela primaria le hacían bullying y le decían Federica. Y los periódicos de derecha, en la época que todavía no estaba Franco, no estaba la República, los periódicos de derecha le decían Federico García Loca. Es decir, era muy fuerte todo eso. Y él ha sufrido muchísimo. En la obra del público es muy interesante porque el protagonista atraviesa todo esto y lo terminan matando. Por eso te digo que en la obra hay muchas cosas premonitorias. Él se identificaba mucho con la figura de Jesucristo y el sacrificio de Jesús. Qué fuerte. En su obra teatral inédita, que ahora está editada, no sé si decir inédita, no conocida, algunas de esas inconclusas, tiene una obra que se llama Jehová, por ejemplo, que no está terminada, donde Jesucristo se revela contra el Padre, porque Jehová lo persigue, es cruel, es dogmático, y dice: este hijo que se me ha escapado me va a traer muchos disgustos. Y él siempre reivindica la figura de Jesús, como lo llama el socialista divino, Jesucristo. Qué buena metáfora. Totalmente. Clelia, un gustazo de charlar con vos. Nos gustaría, si tenés ganas y a mano algo tuyo para compartirnos o algún poema de Federico, escuchar tu voz poética, porque
qué importante es también el recitado, ¿no? Eso era algo especial que tenía Federico, la manera de recitar, creo que era parte de su encantamiento. ¿Sabés qué decía? Le preguntaban, ¿por qué quiere recitar sus poemas, Federico? ¿Sabés lo que decía? Para defenderlos. Espectacular. Bueno, tiene uno que se llama, que lo escribí hace poco, se llama Diatriba contra la tristeza. Y tiene como epígrafe una frase de Arturo Jaureche, que la debes conocer, que dice: nada grande se puede hacer con la tristeza. Esta mañana el verano porteño invita a un café y a un desafío: defenestrar a la tristeza solapada, el insidioso abismo que hipnotiza. Ella es la parca que ahora se disfraza, una sombra que acecha traicionera. Cada día me despierta y la exorcizo. Pero ha llegado el momento decisivo. Te denuncio, tristeza, te aborrezco. Ciénaga con fondo insondable, sos el artero veneno de los pueblos. Clavo una estaca en tu corazón frío y logro conjurar tu maleficio. Ahora, mi mantra amanece iluminado y sacude la energía siempre viva. Y amanezco sorprendida esta mañana, siendo simplemente hoy, siendo simplemente siempre, siendo simplemente vida. Gracias, Clelia, gracias por esta comunicación, por este poema, por traernos a Federico con tanta pasión y alegría, porque lo sentimos vivo, ¿no? Tiene esa energía, la poética y el ser de Federico García Lorca, ¿no? Exactamente, y que tratamos de conservar siempre su entusiasmo. Te vamos a despedir con la canción que me pediste, con ese regalo musical. ¿Cuál de ellas? La de Fito Páez. La de Fito Páez es bellísima y es una canción muy sugerente, porque él habla de algo que lo levanta y que nunca define qué es en el poema de Fito. Sí. Y bueno, es para cada uno nuestra pasión, así que me parece muy buena por el tema de Lorca esto. Muchísimas gracias. Un Gracias gustazo. Abrazo grande. Abrazo grande y lorquiano.